tenemos muchos estilos y hay muchas diversidad de pecados. La variedad de los pecados es grande, nos dice el mismo compendio. Pueden distinguirse según su objeto o según las virtudes o los mandamientos a los que se oponen. Pueden referirse directamente a Dios o al prójimo o a nosotros mismos. Se puede distinguir también pecados de pensamiento o de palabra, obra u omisión. Vamos a intentar explicar brevísimamente esto. Un pecado de ofensa a Dios, pues obviamente es algo que le atañe directamente a Él. Cuando yo, pues, no le doy un acto de obediencia a Él directamente. Cuando no le amo lo suficientemente a Él para preferirme a mí mismo. Un domingo que es una solemnidad, una fiesta, en la cual convendría que yo fuese a misa. Por pereza, si no voy, pues estoy ofendiendo de alguna forma al Señor. Estoy prefiriendo a mí mismo en lugar de hacerle un acto de gratitud, de culto, de presencia a Dios. A mi prójimo, un pecado contra mi prójimo, pues es muy fácil de distinguir. Es cuando yo ofendo directamente a un hermano, a un amigo, a mi cónyuge, a mi hijo, a una persona en definitiva. Y un pecado que hago yo mismo, pues también es fácil de distinguir. Un pecado, por ejemplo, de imaginación, de impureza, por decir algo. Algo que no sale de mí mismo, pero que está ahí presente. Y aquí entramos en la distinción del pecado de pensamiento, palabra, obra u omisión. Porque a veces pensamos que el pecado es solamente cuando yo hago algo. Cuando yo robo, ¿verdad? Cuando voy a un centro comercial y si que alguien me vea, ¿verdad? Me tomo algo y me lo meto al bolsillo. Pecado robar, aunque sea algo tan simple como este mechero, pues estoy robando algo que no es mío y que no he pagado. Un pecado en este caso de obra, pero tenemos también pecados de pensamiento. Cuando yo interiormente de pensamiento le deseo a una persona una ofensa, no se la digo, pero la he pensado, la he deseado. Le he dicho, tú eres un tal por cual. Una ofensa, por lo que sea. Ahí está el pecado de pensamiento, una ofensa a una persona. De palabra, pues evidentemente, si yo a esa persona u otra le digo una ofensa directa en su cara, o puede ser indirecta, la crítica. También tenemos un pecado, en este caso muy delicado, que es la crítica, que es una falta de amor, que es, en este caso, pues faltar al mandamiento que Jesús nos dio, el de amarnos en todo momento y en toda circunstancia. Pero también tenemos el pecado de omisión, es decir, es aquel pecado por el cual yo tendría que haber hecho algo y simplemente por negligencia, por pereza, no lo hice. No lo hice. En el caso de, pues, un escolar, un estudiante, que debería haber hecho sus deberes escolares, sus responsabilidades, sus tareas, y llega el día siguiente y el profesor pide la tarea, pide el ejercicio, lo que sea, no lo hice. Pues pecado de omisión. Porque si mi responsabilidad es el estudio, y yo tendría que haber hecho esa tarea, y no lo hice, es un pecado de omisión, porque no hice lo que tendría que haber hecho. Un deber escolar en este caso. Un deber escolar. Entonces tenemos aquí la diversidad de pecados. Pero quizá lo podríamos resumir todo en una palabra, para que quedarnos con algo más concreto. Cuando faltamos al amor,
estamos pecando, de alguna u otra manera. Porque el amor es, podríamos decir así, es el núcleo de lo que Jesús nos vino a enseñar. Y cuando no amamos de verdad a Dios, cuando no amamos de verdad al prójimo, cuando no amamos de verdad a mí mismo con un sentido cristiano, entonces es cuando comienza el pecado a surgir en mi vida. Un buscarme a mí mismo, un buscar un afecto desordenado, cuando no hay un amor sincero hacia mi prójimo. Por ello, para ser positivos, yo te diría, ¿quieres vivir en la plenitud de la amistad con Dios? Vive el amor en cada momento y verás cómo será muy fácil evitar cualquier tipo de pecado.